Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo, emitiendo desde la Nueva Tierra, a una nueva sesión de la serie de estudio del libro de Urantia. Y esta vez estamos con la parte 1, el universo central y los superuniversos. Y estamos con el documento 9, el espíritu infinito y su relación con el universo, la relación del espíritu infinito con el universo. Bueno, habíamos visto los 4 primeros epígrafes y hoy comenzamos el epígrafe. Habíamos visto los 5 primeros epígrafes y comenzamos con el 6, el circuito de gravedad mental, un epígrafe de los abstractos, de los que nos recuerdan a el prólogo, a esa parte inicial que le llamamos conceptos básicos en esta serie de estudio. Es abstracto y complejo, pero bueno, vamos a ir leyendo y explicando lo que se pueda explicar, porque hay muchos conceptos que están relatados por los reveladores del libro de Urantia que ellos mismos reconocen que no los entienden. Pues bien, si no los entienden ellos, vano sería el intento de pretender comprenderlos nosotros. Sin más preámbulo, dice así: 6. El circuito de gravedad mental. La tercera fuente y centro, el espíritu infinito, la inteligencia universal, el dotador de la mente, el administrador de la mente universal, está personalmente consciente de cada mente, de cada una de las mentes. Y lo sorprendente es que, en fin, para quien no se haya enterado todavía, hay bastantes más elementos con mente en el universo de lo que inicialmente parece. De hecho, bueno, ya sabemos, el universo es mental. Hay conciencia tras toda manifestación en el espacio-tiempo. Vamos a ver cómo estar personalmente consciente de cada mente es estar personalmente consciente de todo lo manifestado desde un punto de vista mental. De cada intelecto en toda la creación, personalmente consciente de cada mente, de cada intelecto en toda la creación, y mantiene un contacto personal y perfecto con todas estas criaturas físicas, morontiales, nivel séptimo físico-material, las físicas, nivel sexto físico-morontial, las morontiales, astrales y espirituales, de ahí hacia arriba, dotadas de mente, contacto personal y perfecto con todas las criaturas dotadas de mente en la vastedad de los universos, pertenezcan al nivel dimensional que pertenezcan. El circuito absoluto de gravedad mental, igual que había un circuito de personalidad que empezaba y acababa en el Padre Universal, igual que había un circuito de gravedad material que empezaba y acababa en el paraíso, en la parte baja de la isla del paraíso, centro de atracción de la gravedad de todo el espacio-tiempo. Igual que había un circuito de gravedad espiritual centrado en el Hijo Eterno, lo mismo hay un circuito de gravedad mental centrado en el Espíritu Infinito. El circuito absoluto, ¿absoluto por qué? Pues porque comprende a toda mente, por eso es absoluto. No hay una sola mente, no hay una sola manifestación mental en todo el espacio-tiempo que no esté en el circuito de gravedad de la mente del espíritu infinito. Por eso es absoluto. El circuito absoluto de gravedad mental que se centra en la tercera fuente y centro vincula todas estas actividades de la mente, que son una parte de la conciencia personal del espíritu infinito. Todas las actividades de la mente del espacio-tiempo son una parte de la conciencia personal del espíritu infinito. A ver, ¿qué es el espacio-tiempo sino una fragmentación del yo soy en una multiplicidad de conciencias
para experimentar las infinitas posibilidades. Pues bien, entonces, el yo soy, que se manifiesta dentro del espacio-tiempo, inicialmente en siete manifestaciones, de las cuales hay tres que ya conocemos: Padre Universal, Hijo Eterno, Espíritu Infinito. Bien, entonces, el Espíritu Infinito, una parte de su conciencia personal es toda la mente manifestada en todos los personajes del espacio-tiempo. Hay otra parte que es la propia mente del Espíritu Infinito, propia suya. Por eso dice: el circuito absoluto de gravedad mental que se centra en la tercera fuente y centro vincula todas estas actividades de la mente que hay en el espacio-tiempo, de todas las conciencias. Y eso es una parte de la conciencia personal del Espíritu Infinito, no todo. Así como el Padre atrae toda personalidad hacia él, circuito de personalidad del Padre, y el Hijo atrae toda la realidad espiritual, circuito de gravedad espiritual del Hijo, así ejerce el actor conjunto, Espíritu Infinito, actor conjunto, recordemos, porque es el Dios de acción, es el que actúa en nombre conjuntamente del Padre y del Hijo, por eso es el actor conjunto. Ejerce un poder de atracción sobre todas las mentes, circuito de gravedad mental, atracción de todas las mentes hacia él. Pero ¿qué es lo que atrae a las mentes hacia él? Lo vamos a ver ahora mismo. Hay un paralelismo. La divinidad atrae a todas las personalidades al Padre Universal, la espiritualidad o espiritualización, los valores espirituales atraen a toda conciencia hacia el Hijo Eterno, y las ideas o conceptos y significados divinos atraen a todas las conciencias al Espíritu Infinito. Domina y controla no cualificadamente, es decir, con carácter absoluto, sin cualificaciones, el circuito universal de la mente. Todos los valores intelectuales, ¿cuáles? Los verdaderos y genuinos, los elevados conceptos y significados divinos, los valores intelectuales verdaderos y genuinos, todos los pensamientos divinos y las ideas perfectas son infaliblemente atraídos al circuito absoluto de la mente. Por eso es por lo que, cuanto más nivel de conciencia tiene un ser humano, más conexión con el espíritu establece, por este circuito de la gravedad mental. Hay muchos ejercicios ahora mismo, pues por ejemplo, de la vertiente energética de la espiritualidad o de la vertiente de la percepción extrasensorial de la espiritualidad, o incluso en la vertiente de la mentalidad, que aumenta el discernimiento. Hay muchos ejercicios en los que se precisa entrar en trance y realizar una conexión con el espíritu. Pues bien, cuanto mayor es el nivel de consciencia, más fácil es ese trance, porque cuanto mayor es el nivel de consciencia de una persona, más valores intelectuales verdaderos y genuinos tiene, más pensamientos divinos tiene, más ideas perfectas tiene y por lo tanto más atracción tiene su mente al circuito absoluto de la mente del Espíritu Infinito. Y es más fácil en la práctica. ¿Eso en qué se traduce? Pues que quien más nivel de conciencia tiene, más fácilmente está conectado con el Espíritu. La gravedad mental, el circuito de gravedad mental del Espíritu Infinito, que atrae a todas las mentes, más cuanto más divinizadas están esas mentalidades, más cuanto más evolución espiritual hay, más atraídas se sienten. La gravedad mental puede operar independientemente de la gravedad material o espiritual, pero en cualquier sitio y ocasión en que estas últimas hacen efecto, la gravedad mental es siempre funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gravedad mental siempre que hay una manifestación
¿Espiritual o material? Alguien preguntará, pero ¿nosotros que somos materiales no tenemos manifestación espiritual? Sí, potencial. En una persona humana, la manifestación espiritual es potencial. ¿Cuándo es total? Cuando se ilumina. ¿Cuándo es potencial total, pero en ese momento solo es potencial? En el estado más egoico posible, pero sigue habiendo una chispa divina, sigue habiendo espíritu. Entonces, por eso dice, cuando hay una manifestación espiritual o material, se entiende que hay espíritu potencial en la manifestación material, siempre hay manifestación mental. Y siempre hay una atracción de esa mente hacia el espíritu infinito. Pero puede ser que haya manifestaciones solamente mentales en el espacio-tiempo, ni espirituales ni materiales, solamente mentales. Pues, por ejemplo, no tengo ni idea, pero voy a poner un ejemplo para que se pueda comprender. Las energías del universo que no se corresponden a ninguna conciencia de personaje, ni tampoco son materiales, que están en otro nivel dimensional, el sexto, el quinto, es decir, cuarta o quinta dimensión, también se puede expresar así. Ahí hay mente atraída por el circuito de gravedad del espíritu infinito y no hay ni materia, no es el séptimo nivel físico-material, ni hay espíritu. No pertenece esa mente a una conciencia, sino que es mente cósmica. Bueno, pues esa está atraída por el circuito de gravedad del espíritu infinito. Pero cuando las tres se asocian, la gravedad mental, la material y la espiritual, por ejemplo, en el personaje humano. El personaje humano tiene gravedad material, espiritual, porque tiene la chispa divina, es decir, es susceptible de espiritualizarse potencialmente si evoluciona y se ilumina, y tiene mente. Entonces, cuando se dan las tres, gravedad material, espiritual y mental, cuando las tres se asocian, la gravedad de la personalidad puede abrazar a la criatura material, física o morontial, finita o absonita. Bueno, esta última matización sobra para entenderlo. Quiere decirse que en los seres humanos y en todas aquellas conciencias donde haya en esa experiencia del personaje gravedad material, gravedad espiritual y gravedad mental, entonces esas criaturas pueden tener personalidad y están en el circuito de personalidad del Padre universal, lo cual no es poco estar en el circuito de personalidad del Padre universal, porque permite a los seres que están ahí, que tienen personalidad, relacionarse directamente con esa manifestación que es el Padre universal. Es decir, nos relacionaríamos con nosotros mismos a nivel de nuestra causa, con el yo soy primigenio, con Dios del conjunto Dios-filiación, Dios, con la primera causa, con el origen, con su manifestación en el espacio-tiempo, por supuesto. En fin. Pero independientemente de esto, la dotación de mente, aun en seres impersonales, la dotación de mente, ¿quién es? Las plantas, las piedras. Sí, tú puedes hablar con una planta y con una piedra y te contestan, no con palabras, sino en canalización, en trance. Hablas con la conciencia subyacente a la planta o la piedra. Son seres impersonales, dotados de mente. Pero independientemente de esto, la dotación de mente, aun en seres impersonales, les capacita para pensar y les inviste de conciencia, pese a la ausencia total de personalidad. ¿Una planta tiene personalidad? No. ¿Una planta tiene conciencia subyacente? Sí. Por lo tanto, tiene mente. Por lo tanto, puedes hablar con ella. ¡Qué raro! Pues, en fin,
canaliza y ponte a hablar con las plantas. Ocurre, o con las piedras, o con cualquier cosa. Sigue diciendo, la individualidad de la dignidad personal, humana o divina, inmortal o potencialmente inmortal, no se origina en ningún espíritu, mente o materia. La individualidad de la dignidad personal, la chispa divina que lleva al ser humano, esa es la individualidad de la dignidad personal. Fijaos, humana o divina. Digo la chispa divina que lleva al ser humano o cualquier otro personaje que sea álmico y que provenga directamente de la fuente. Esto no lo está diciendo así el libro de Durantia, esto lo tenemos que armonizar porque esto lo dicen así los textos siguientes, pero a esto se está refiriendo el libro de Durantia, aunque no lo esté diciendo. La individualidad de la dignidad personal, es decir, el que seas filiación, aunque aquí estés fragmentado como personaje humano, y desde ahí para arriba, cualquiera de los personajes, hasta la divinidad, inmortal o potencialmente inmortal, no se origina en ningún espíritu, mente o materia. Es la dádiva, el regalo, el presente del Padre Universal, por su propia voluntad. El Padre Universal, cuando surge la filiación, cuando crea, cuando se fragmenta y surge la filiación, en ese proceso que describe el libro Durantia como posterior a la primera gran diferenciación en 3 y previo a la gran diferenciación en 7 de la exploración espaciotemporal, diferenciaciones que ocurrieron en el seno del Yo Soy. En fin, la creación con mayúsculas de la filiación es la dádiva del Padre Universal, y eso no depende de que luego el personaje aquí se manifieste como espíritu, como mente o como materia. Es independiente. Tampoco es la interacción de la gravedad espiritual, mental y material un prerequisito para la aparición de la gravedad de la personalidad. Es decir, la gravedad de la personalidad funciona por libre. Es que el Padre Universal, cuando genera filiación, la ha generado. Y luego la filiación puede manifestarse de la forma que quiera dentro del espacio-tiempo, en la forma que considere, pero siempre va a ser filiación. Entonces, no tiene como prerequisito una manifestación que proviene álmicamente de la filiación, no tiene como prerequisito estar sometido a las 3 o alguna de las 3 gravedades, espiritual, material o mental. El circuito del Padre puede abrazar a un ser de mente material que no responda a la gravedad espiritual. Un animal, una planta, una piedra. O puede incluir a un ser de mente espiritual que no responda a la gravedad material. Pues en fin, un maestro ascendido de la quinta dimensión. Es independiente el circuito de personalidad. Cuando eres filiación, eres filiación. Y dirá alguno, y tú cuando eres filiación no generas personajes humanos nada más. Cuando eres el espíritu, cuando estás en planificación y, en fin, el árbol de la conciencia y el alma y las hojitas y los personajes, ¿solo generas personajes humanos? No. Vemos muchos ejemplos. Me estoy acordando ahora mismo a uno de Set, que dice que cuando quiere descansar, pues igual se va a vivir la vida de un árbol, un gran árbol durante 100 años. ¿Qué ocurre con ese árbol? El circuito del Padre puede abrazar a un ser de mente material
ya hemos visto la dotación de mente aún en seres impersonales, como es el árbol. El circuito del Padre puede abrazar a un ser de mente material que no responde a la gravedad espiritual. El árbol no responde a la gravedad espiritual. El humano sí. ¿Qué diferencia hay entre el humano y el árbol? En el personaje, pero la conciencia subyacente, como dice Set, es la misma. Set dice, yo represento a muchos personajes humanos. Terminé mi ciclo de reencarnaciones en vuestros términos, pero como yo estoy fuera del tiempo lineal, pues sigo siendo consciente de todas esas vidas. Pero es que también decidí tener vidas como un árbol, por ejemplo. En fin, esto es de estallar la cabeza, yo lo he avisado al principio, pero es lo que hay que abrir la mente y empezar a ir comprendiendo. Repetimos y seguimos. El circuito del Padre, de personalidad, puede abrazar a un ser de mente material. La mente material, la dotación de mente puede abarcar a los seres impersonales, estamos repitiendo, que no responde a la gravedad espiritual. Por ejemplo, un árbol cuya conciencia subyacente sea una conciencia álmica. ¿Por qué no? O puede incluir a un ser de mente espiritual que no responda a la gravedad material. Pues eso, perfectamente. Lo que hemos dicho antes, un maestro ascendido de la quinta dimensión. La operación de la gravedad de la personalidad es siempre un acto volitivo del Padre Universal. No está sujeto a requisitos posteriores, sino que lo posterior está sujeto a esos requisitos. ¿Qué quiere decir? Que la filiación está en el circuito de personalidad del Padre, se manifieste como se manifieste aquí, en el espacio-tiempo. Por ejemplo, nos dice Crión, nos dice Serapis, Gaia es uno de vosotros que, bueno, pues se acordó entre todos voluntariamente que él representase la conciencia de la Tierra. Como personaje no es espiritual, la Tierra no va a evolucionar espiritualmente. Un humano sí, pero la conciencia subyacente es filiación, es álmica. A esto se está refiriendo y por lo tanto sujeta al circuito de personalidad del Padre Universal. Aunque la mente, sigue diciendo, párrafo aparte, aunque la mente es asociada con la energía en los seres puramente materiales, una piedra, su mente es asociada con la energía, sí. Esa piedra, entonces, ya sabemos que las piedras tienen aura. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo físico, y los otros cuerpos los tienen también, igual que nosotros, los cuerpos sutiles, los del aura. Aunque la mente es asociada con la energía, porque es un cuerpo energético, la mente de la piedra, en los seres puramente materiales, nosotros somos seres puramente materiales, pero potencialmente espirituales. También podría haber puesto como ejemplo un humano. La piedra no es potencialmente espiritual, el humano sí, pero ambos somos puramente materiales. Pues bien, nuestro cuerpo mental podría haber valido el ejemplo también. Aunque la mente es asociada con la energía, un cuerpo mental energético, en los seres puramente materiales, valga mejor como ejemplo la piedra, para no confundir, aunque podría haber sido también un animal, un vegetal o un humano, y aunque la mente es asociada con el espíritu en las personalidades puramente espirituales, por ejemplo, un maestro ascendido de la quinta dimensión. ¿Cómo te lo imaginas? Más allá de la quinta dimensión, que haya menos forma. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Tú cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas al Espíritu de Dios? Pues tenemos que pensar en una mente, porque no sabemos lo que es el espíritu. No podemos imaginarnos el espíritu. Por eso nos dice un curso de milagros. La mente es la expresión creativa del espíritu. Ah, bueno, bien, pues vale, el espíritu se expresa creativamente a través de su mente. Pues entonces yo asocio al espíritu
asocio la mente al espíritu en las personalidades puramente materiales. El espíritu es mente. Bien. Dice, aunque esto ocurre, estas dos cosas que se acaban de decir, innumerables órdenes de personalidad, incluyendo a los humanos, poseen mentes que están asociadas tanto con la energía como con el espíritu. En el ejemplo de la piedra he dicho, valga también el ejemplo de un humano, pero un humano es potencialmente espiritual. Claro, el ejemplo de la piedra era mente puramente material. El ejemplo del maestro ascendido de séptima dimensión o de primero o segundo niveles dimensionales, su mente se asocia puramente con el espíritu. Mente pura. Dice, en el caso del humano, como es un ser material potencialmente espiritual, y otras innumerables órdenes de personalidad, no solo los humanos, poseen mentes que están asociadas tanto con la energía como con el espíritu. Nosotros tenemos la mente inferior, la mente más egoica, y la mente superior. ¿Por qué? Porque nosotros somos potencialmente espirituales y nuestra mente superior está ahí, velada, inactiva, no presente, no manifestada en la experiencia humana, pero está ahí, mente inferior, mente superior. Los aspectos espirituales de la mente de las criaturas responden infaliblemente a la influencia de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Los aspectos espirituales de la mente de las criaturas. El hombre. Los aspectos espirituales de la mente del hombre. Un humano que ha alcanzado niveles de consciencia de divinidad y entonces está muy espiritualizado. Los aspectos espirituales de su mente responden infaliblemente a la influencia de la gravedad espiritual del Hijo Eterno, porque es mente espiritualizada. Los rasgos materiales responden al impulso de la gravedad del universo material. La parte inferior de la mente humana, más densificada, por ejemplo, la conciencia de masa, que es esa gran nube energética mental que rodea la Tierra, que tiene las ideas de consenso egoicas de la humanidad. Esa responde a la gravedad material, porque hay una cierta densidad. Recordad que lo morontial responde a la gravedad material, sino a la lineal, que es la manifestación de la gravedad más vasta, más densificada, local, sí responde a la gravedad del paraíso, que es material también. En las etapas preelectrónicas de la materia, en este caso, pues, un cuerpo mental con ideas egoicas está sometido, por ser energía más densa, a la gravedad material. Un cuerpo mental completamente espiritualizado está sometido a la gravedad espiritual. Tiene una ligereza que ya no se ve afectado por la gravedad material. Cuando la mente cósmica no está asociada ni con la energía ni con el espíritu, cosa que para nosotros es difícil de imaginar, mente cósmica no asociada ni con el espíritu, es decir, no hay una conciencia álmica involucrada en esa manifestación, ni con la energía. Esto debe ser ahí en medio del espacio, en algún otro nivel dimensional. No es fácil imaginarlo por nosotros, pero dice, en ese caso, cuando la mente cósmica no está asociada ni con la energía ni con el espíritu, tampoco está sujeta a las demandas de la gravedad de los circuitos materiales o espirituales. Lo va a aclarar ahora. La mente pura solo se sujeta al dominio de la gravedad del actor conjunto. Mente pura. Sin una conciencia álmica en manifestación detrás y sin ninguna influencia material.
mente cósmica pura. Y diremos, ¿y eso qué es? Pues bien, pues habrá que empezar a tener en nuestros conceptos que hay mente cósmica pura, que en absoluto es mente como la nuestra, con cierto grado de densificación sometida a la gravedad material, pero tampoco tiene una manifestación espiritual. Mente cósmica. La mente pura solo se sujeta al dominio de la gravedad del actor conjunto. Claro, no tiene aspectos espirituales, no se somete al circuito de la gravedad del Hijo Eterno. No tiene aspectos materiales como la nuestra. La nuestra también tiene aspectos espirituales cuando uno está iluminado. Bueno, no se somete al circuito de gravedad material, como los aspectos más densos de nuestra mente. La mente pura solo se somete al circuito de la gravedad mental del actor conjunto. Bien, nos está diciendo los diferentes tipos de mente y a qué circuito de gravedad se someten. Nosotros tenemos los 3 tipos de mente. Los 2 tipos de mente, espiritual, material. Por tener mente, nos sometemos al circuito de gravedad mental del espíritu infinito. Si además está iluminada, nos sometemos, o en vías de iluminación, al circuito de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Por ser una mente humana, en la parte inferior, la más densificada de su mentalidad, está sometida al circuito de la gravedad material del paraíso bajo. Y por ser conciencias álmicas, estamos sometidos al circuito de la personalidad del Padre Universal, porque somos filiación. Es lo que está explicando el libro grande aquí. Cuando la mente cósmica, no, esto lo hemos dicho ya, la mente pura es bastante afín a la mente infinita. Y la mente infinita es la mente de base de el yo soy en el estado originario y primigenio. Eso es la mente infinita. Es una mente de potencialidad infinita. Es absoluta porque siempre lo abarca todo, pero como crece, pues es infinita, porque siempre es absoluta, pero cada vez es mayor. Porque por eso el espíritu está explorándolo todo, porque cada experiencia acrecenta esa absolutez completa y la hace más grande. Eso es una mente infinita. La mente pura es bastante afina a la mente infinita. Y la mente infinita, entre paréntesis aclara el libro Durantia, la coordenada teórica de los absolutos de espíritu y energía, coordenada teórica, ¿por qué es teórica? Porque siempre es creciente. El absoluto de espíritu y de energía se está expandiendo constantemente. Por eso no es una coordenada estable, permanente, constante. Es teórica, porque siempre es todo, pero es un todo cada vez más grande. La mente infinita es aparentemente una ley en sí misma. Bien, pues si el espíritu se expresa a través de su mente y el espíritu es el origen de toda realidad, la mente infinita del espíritu, pues hombre, así no rechina esta afirmación de que sea una ley en sí misma. No rechina la afirmación. Vale. Cuanto mayor sea la divergencia entre espíritu y energía, cuanto mayor sea la divergencia entre espíritu y energía. Pues, por ejemplo, el espíritu puro es el yo soy, el conjunto de Dios filiación, en su estado originario, fuera de la exploración espaciotemporal. La energía extrema es la materia de séptimo nivel físico-material. Es decir, son opuestos completos. La divergencia es máxima. La divergencia entre la existencia del espíritu y la experiencia humana es máxima, ¿no? Esa divergencia. Cuanto mayor sea la divergencia entre espíritu y energía, tanto mayor será la función observable de la mente. Observable. La función observable. Vamos a ver qué significa esto. Cuanto menor sea la diversidad entre energía y espíritu, tanto menor será la función
observable de la mente. Pues bien, esto habrá que analizarlo más despacio porque así de primeras puede tener varias interpretaciones. Vamos a seguir leyendo. Más divergencia entre espíritu y energía, menos observable es la función de la mente. Menos divergencia entre espíritu y energía, más observable es la función de la mente. Vamos a seguir leyendo a ver si le hallamos luz a todo esto. Al parecer, la función máxima de la mente cósmica está en los universos temporales del espacio. Amigo, cuanto más alejada está la experiencia de exploración del espíritu de su naturaleza, por ejemplo, la experiencia humana en el extremo opuesto, más observable es la función de la mente ahí en la experiencia humana. Esto es lo que nos está diciendo. Ahora veremos a ver qué implicaciones tiene. Aquí, en los universos temporales del tiempo y del espacio, por ejemplo, aquí en la experiencia humana, la mente parece funcionar en una zona intermedia entre la energía y el espíritu. Ah, amigo, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Vamos a verlo en el ejemplo de los cuerpos energéticos. Tenemos un cuerpo físico. Bueno, el cuerpo físico que incluye el etérico también, vale, un cuerpo físico. Tenemos el emocional, tenemos el mental y tenemos luego los cuerpos que dicen espirituales, yo llamo semi-espirituales, porque no hay que comparar los cuerpos dentro del espacio-tiempo, por muy ligeros que sean, con el espíritu. Entonces, fijaos, cuerpo físico, emocional, mental son un desgaje de lo mismo, y cuerpos semi-espirituales. Y luego el espíritu. Dice, claro, se diferencia la función de la mente cuanto más alejada está la experiencia del estado primigenio del espíritu. Por ejemplo, en la experiencia humana. En la experiencia humana, tú tienes un elemento físico, claramente, y tienes una función observable de la mente. Los humanos sabemos perfectamente lo que es la función de nuestra mente en comparación con nuestra función física. Dice el libro de Urantia, ahí parece que la mente está entre lo físico, lo emocional mental en medio y lo espiritual después. Parece que rellena este vacío enorme que hay entre lo físico puramente y lo espiritual. Parece que en medio está lo emocional mental. Se ve muy bien con el ejemplo de los cuerpos energéticos. Ahí la función observable de la mente es máxima. Ya está, ya tenemos las implicaciones de lo que dice el libro de Urantia. Y seguramente lo dirá a continuación. En el espíritu puro no se diferencia el espíritu de su mente. En el humano sí. Y tiene que decir eso porque no puede decir otra cosa. Aquí, en los universos temporales del espacio, la mente parece funcionar en una zona intermedia entre la energía y el espíritu. Pero esto no es cierto respecto de los niveles más elevados de la mente en el paraíso. Es decir, el portal dimensional hacia el entorno puro del espíritu. La energía y el espíritu son esencialmente uno. Claro, ahí espíritu y mente se confunden y es energía pura, es la más pura que hay. Es que no se debería llamar energía, se llama energía porque, en fin, el paraíso está dentro del espacio-tiempo, pero es el portal dimensional entre el espacio-tiempo y el espíritu puro. Entonces sí, es la energía más pura que hay. Bien, pues ahí no hay una función observable de la mente diferente de lo que es el contexto del espíritu en sí, como sí ocurre aquí en la actividad humana. Bien, tela marinera de abstracto, pero eso es lo que quiere decir. El circuito de gravedad mental es confiable, no es errático, opera siempre.
emana de la tercera persona de la deidad en el paraíso, emana del Espíritu Infinito. El circuito de la gravedad mental emana directamente del creador del espacio-tiempo, el Dios de acción, el actor conjunto. ¿Cómo no va a funcionar y ser confiable? Pero no toda función observable de la mente es previsible. Paralela a este circuito de la mente, del espíritu infinito, el actor conjunto, tercera manifestación del yo soy, manifestación personal y actual, paralela a este circuito de la mente del espíritu infinito, se evidencia en todas partes de toda la creación conocida una presencia poco comprendida, dicen los reveladores, cuya función no es previsible. Es decir, hay algo de mente por ahí paralela al circuito de la gravedad mental del espíritu infinito. Hay otra mente por ahí que ya no es ni tan comprendida, ni tan observable, ni tan previsible. Y dicen los reveladores, creemos que esta imprevisibilidad es en parte atribuible a la función del absoluto universal. Es que el absoluto universal es otra manifestación del yo soy dentro del espacio-tiempo, sostenedora de los potenciales de todo lo que ocurre en el espacio-tiempo. Lo que acabo de decir podría haber dicho cualquier cosa porque esto no lo entienden ni los reveladores, ¿cómo lo vamos a entender nosotros? Pero bueno, por hacernos una idea. El absoluto universal, absoluto no cualificado, absoluto de deidad, absoluto universal. Son los equivalentes a las tres manifestaciones personales y actuales, Padre, Hijo y Espíritu, pero son potenciales en vez de actuales. Es como el negativo, es como el negativo, digo, de una fotografía, no en valor. Es como el negativo de la manifestación de Padre, Hijo y Espíritu como por debajo sosteniendo que sea posible la experiencia. Entonces, claro, ahí hay otra mente como subterránea, como paralela al circuito de la mente del Espíritu Infinito, como un negativo de esa mente por debajo, que no es previsible, que no es comprendida. Bueno, no sabemos en qué consiste esta función, reconocen los reveladores. Solo podemos conjeturar lo que la activa y en cuanto a su relación con las criaturas, solamente podemos especular. No nos están diciendo absolutamente nada. Como que ellos, estos reveladores, bueno, pues al final son personalidades del espacio-tiempo relativamente cercanas a nosotros. Muchos de ellos no comprenden lo más elevado. Es que una manifestación del yo soy en el espacio-tiempo es lo más elevado. Pues bien, los absolutos, el no cualificado, el de deidad y el universal, como manifestaciones del yo soy, de ese aspecto potencial, como de fondo, como subyacente, son incomprensibles hasta para las personalidades más elevadas de la exploración espaciotemporal. Solo podemos conjeturar. Ciertas fases de la imprevisibilidad de la mente finita, la nuestra, claro que es errática e imprevisible. Se dice aquí, falla más que una escopeta de feria. Nuestra mente, por supuesto, que es errática y es imprevisible. La mentecita material, no la conocemos bien nosotros, la mentecita material, para saber si es errática o no, e imprevisible. Ciertas fases de la imprevisibilidad de la mente finita pueden deberse al estado incompleto del Ser Supremo, claro, porque el Ser Supremo es la mente en evolución de toda criatura evolucionaria. Y entonces, bueno, pues el Ser Supremo, hasta que llegue a ser igual a la Trinidad, porque el Ser Supremo es el Dios de la evolución. La Trinidad se compone de las deidades existenciales, no evolucionarias. El Ser Supremo tiene que llegar a reunirse con las deidades existenciales. Por eso está en evolución, está incompleto. Por eso dice que cierta
Ciertas fases de la imprevisibilidad de la mente finita pueden deberse precisamente al estado incompleto del Ser Supremo. Y hay una vasta zona de actividades en donde el actor conjunto y el absoluto universal puedan posiblemente ser tangentes. Y yo ya a esto renuncio ni a especular, porque no tengo ni idea de lo que está diciendo. Lo digo abiertamente. Hay una vasta zona de actividades en donde el actor conjunto y el absoluto universal puedan posiblemente ser tangentes. Pues muy bien, pues frase elocuente y maravillosa del libro de Durantia, que tomamos buena nota de ella y esperamos en algún momento de nuestra evolución futura comprenderla. Vale. Se desconoce mucho acerca de la mente, para acabar ya este epígrafe. Pero estamos seguros de esto, 2 puntos. El espíritu infinito es la expresión perfecta de la mente, del Creador. Padre universal que está representando al yo soy primigenio, al conjunto de Dios filiación. Es la expresión perfecta de la mente del Creador, espíritu infinito. Para todas las criaturas, el Ser Supremo, el Dios en evolución que estamos todos aquí formando mientras nos divinizamos, es la expresión en evolución de la mente de todas las criaturas para su Creador. El Ser Supremo, es decir, nosotros somos el conjunto Dios-filiación, bajamos, cuando hemos bajado, nuestra mente en conjunto de todas las conciencias del espacio-tiempo es el Ser Supremo. Cuando todas las conciencias del espacio-tiempo evolucionen, igualarán a la mente del Creador. Muy bien, pues aquí terminamos este epígrafe 6, el circuito de gravedad mental. Afortunadamente, por cierto, y dejamos para la siguiente sesión el 7, la reflectividad del universo, que no va a ser demasiado más asequible, pero un poquito más que este sí. Por lo tanto, sin más, aquí lo dejamos hasta la siguiente sesión. Prospector.